De vuelta, estamos juntos para compartir esto que ya Rosa había adelantado y también en el programa, que tiene que ver con los principios, ¿sí? Como siempre me gusta interactuar y siempre a la tarde, tipo las 2 de la tarde, es complicado mantener la atención, así que vamos a interactuar. Me gustaría que escriban en el chat lo que ustedes consideran que es un principio y cuál es un principio financiero que ustedes utilizan en sus vidas y que saben y que han visto que les sirve, ¿verdad? Entonces yo voy a compartir un poco la presentación, vamos a arrancar ya, porque el tiempo es tirano y corto. Tenemos entonces, hoy vamos a ver sobre, bueno, ya me conocen, hoy vamos a ver sobre algunos principios. Yo puse ahí principios bíblicos, ¿sí? Y sabemos que esta no es una reunión de religión, a mí no me gustan las religiones, ¿verdad? Y yo no nos llevamos bien. Pero yo les voy si ustedes me permiten, yo les voy a demostrar hoy de dónde salieron todos los principios de los grandes gurús de las finanzas personales y familiares. ¿Sí? Sabemos que hay varias teorías, hay varias escuelas. Está la escuela de Frankfurt, está la escuela de Austria, de Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero en su momento es importante también saber de dónde salen todas esas teorías que se van planteando a nivel mundial y de la historia. Entonces, permítanme, denme a mí un tiempito, yo les voy a mostrar los principios que están en ese libro que a partir de ahora le vamos a llamar el manual, en el cual nos muestra cómo se maneja el dinero, cómo se manejan la riqueza, cómo se manejan los recursos. Entonces, van a ver cosas que le va a sorprender, como a mí me sorprendió, y vamos a recordar esto, ¿verdad? Que es nuestra capacidad de decisión la que determina nuestro destino financiero y no de otro. Y tampoco la casualidad. No culpemos a la casualidad o la suerte de que estamos así, ni tampoco esperemos la suerte para estar mejor, ¿ok? Entonces, esto me gusta recordarlo siempre y lo vamos a recordar en cada una de las reuniones. Entonces, ¿qué es un principio? Un principio es algo que significa original, que es el origen, es un inicio, es el comienzo. Muchas veces se utiliza esto, el principio, como si fuera en sentido filosófico, moral y ético. O sea, eh, es la base, es el fundamento. Es una ley en la cual funciona alguna teoría, alguna ideología, alguna doctrina, religión o ciencia, ¿sí? Por ejemplo, el principio de Arquímedes, que se utiliza mucho en matemática, que habla sobre el tema de las densidades y los volúmenes, son leyes, ¿verdad? Dice que todo cuerpo sumergido en un medio líquido desplaza un volumen igual a su volumen, ¿verdad? Entonces, o el principio de la gravedad de Isaac Newton, que dice que, por ejemplo, cuando tiro un objeto para arriba, tiende a caer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el principio de la gravedad, que nosotros podemos o no estar de acuerdo con Newton o con Arquímedes, pero sus leyes se van a cumplir. Entonces, las leyes no dependen o los principios no dependen de nuestra creencia o nuestra posición contra esa teoría o contra esa ideología o esa ley. Se va a cumplir igual. O sea, si yo me tiro de un piso número 11 al piso, yo me voy a caer, por más que diga no creo. Hay muchas personas que por ahí se creen aves, se tiran y bueno, caen debido al principio de la gravedad. Entonces, esos son los principios. Son conceptos que se cumplen siempre. Bien, entonces vamos a discutir ahora algunos de estos, yo les voy a presentar algunos de estos fundamentos y leyes que se cumplen siempre en el manejo de las finanzas personales y familiares. Como siempre le digo, esto no es algo que ustedes van a encontrar en internet tan fácilmente, si lo buscan bien sí, pero de esto no se comparte mucho porque no conviene que sepamos estas cosas. Entonces, el comportamiento financiero tiene que ver con cómo nosotros nos reaccionamos ante la tenencia o la escasez de los recursos materiales. ¿Qué hacemos nosotros con dinero? ¿Cómo nos portamos? ¿Qué hacemos nosotros sin dinero? ¿Cómo nos portamos? Y esto tiene mucho que ver también con el carácter y la personalidad de las personas, porque muchas veces uno dice, no, desde que tiene dinero es otra persona, o desde que tiene ese cargo es otra persona, el cargo le fundió, el dinero lo corrompió. No, siempre fue corrupto. Lo que pasa es que con dinero siempre se caen las máscaras y también lo mismo hace
con el poder. Acuérdense que nosotros habíamos visto, ahora vamos a repasar un poquito cuáles son las ideas que tiene el mundo, que tiene la sociedad con respecto al dinero y cuál es realmente el destino y el uso del dinero. Entonces, también tenemos que entender que los tiempos han cambiado, ¿sí? Hay muchos de los presentes aquí que van a reconocer esto que dicen ayer. Sin embargo, la gente joven van a decir que hacen esto metido en una bolsa, como me dicen mis chicos, ¿verdad? Qué aburrido que saltar dentro de una bolsa. ¿Y cuál era el objetivo de esto, verdad? O soplar por un arito que hacía burbuja, pero qué boring, ¿verdad? Y me hacen el signo de loser y todo lo que usan los chicos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy los tiempos han cambiado, hoy los chicos ya nacen parece que con un chip, nacen chipeados a la tecnología y de hecho ustedes ven que los celulares, las tablets no traen manual de instrucciones y la última vez que compré un celular yo pedí el manual y se me rieron, ¿verdad? Me preguntaron si tenía hijos, le dije sí, si eran adolescentes y me dijeron entréguele, ellos se lo van a explicar, ¿verdad? O sea, es como que los chicos ya saben usar de manera instintiva estos tipos de aparatos y a nosotros nos cuestan más. Entonces, estos principios, si bien se aplican siempre, también tienen sus adaptaciones al comportamiento financiero de hoy, también dentro de un mundo en el cual el gobierno es el gobierno económico. Hoy ya no mandan las fuerzas militares ni las fuerzas políticas, sino las fuerzas económicas. O sea, han cambiado un poco el mundo. ¿Tenemos algo, Rosa? ¿Algún comentario? ¿Algo para empezar? Por el momento no, señor Raúl, pero le animamos a la gente que pueda escribir sus preguntas, sus dudas en el chat. Estamos a las órdenes. Genial. Entonces vamos a seguir. Bien, el dinero en nuestras vidas. El dinero en nuestras vidas impacta de tres maneras, en tres dimensiones: ser, hacer, tener. Yo tengo según lo que hago y yo hago de acuerdo a lo que soy. Entonces, si yo gasto más de lo que gano, voy a tener deudas. Si yo gano más y si yo gasto menos de lo que gano, voy a tener capacidad de ahorro. Ahora, hay muchísimo material, muchísimos textos que nos hablan sobre el hacer para tener. Justamente acá, mirando en el baúl de los recuerdos, hay un libro que dice, bueno, no se ve bien, pero dice, por ejemplo, La clave de la riqueza, ¿sí? Son todos libros de autoayuda para hacer cosas para poder tener riqueza, ¿sí? Cómo rodearse de los amigos, cómo hacer las preguntas correctas, cómo analizar los negocios. O sea, todo tiene que ver con el hacer. Sin embargo, nosotros trabajamos mucho desde la fundación con el ser. ¿Por qué? Porque yo hago de acuerdo a lo que soy. Por ejemplo, si yo tengo problemas con lo que soy, yo puedo comprar cosas que no necesito con dinero que no tengo para vivir una vida que no me corresponde y para agradar a personas que no le importo. Entonces, por ejemplo, hay gente que por ahí aspira a un nivel social superior y piensa que teniendo las cosas que tienen esas personas van a ser lo mismo que son esas personas. Entonces empiezan a comprar sus cosas, a comprar cambian, por ejemplo, la casa, porque mi casa es nada que ver, es muy chiquita, o cambio mi auto porque los otros autos son todos 0 kilómetros europeos, o me inscribo a clubes en el cual asisten ellos, ¿sí? Empezamos a cambiar nuestras vidas para poder estar en la onda, a la onda. Los maridos cambian de modelo de esposa, las esposas quieren cambiar de rostro o de partes de sus cuerpos, porque esa es la onda, y también mujeres quieren cambiar de esposos, quieren cambiar de modelo. Entonces, es como que entramos en una vida que realmente no es la vida que nosotros llevamos ni que nos gusta, pero nos queremos adecuar porque está bueno y queremos pertenecer a ese nivel. Entonces, es muy importante, antes que todo, la transformación de la mente para poder al final hacer cosas que nos lleven a tener cosas si es que estamos incómodos. Por supuesto, si estamos cómodos con lo que tenemos, no hay nada que cambiar y es cuestión de continuar con la vida. Bien, mensajes culturales, esto es muy rápido. El dinero sí trae la felicidad. Hay muchas personas que apuestan a tener dinero para ser felices. Qué feliz que voy a ser cuando tenga mi casa. Qué feliz que voy a ser cuando tenga mi auto. Qué feliz que voy a ser cuando pase algo, ¿verdad? Puede tenerlo todo. Esto tiene que ver también con lo que uno puede tener o no. O sea,
si yo realmente puedo tener todo lo que quiero. También lo nunca es suficiente. Nadie, es muy difícil encontrar una persona que diga yo gano demasiado. ¿Mm? Yo gano demasiado. Mándenme un mensaje, o sea, a través de la fundación cuando alguien diga, mira, mi sueldo es demasiado alto. La verdad que me tendrían que bajar porque no sé qué hacer con el dinero. Gaste sin control. Siempre se nos dice, bueno, gaste nomás, total, cuando se acaba y el dinero está para ser gastado, ¿verdad? O sea, son como leyes que se utilizan a nivel social para, como un comportamiento ante los gastos. Nadie puede tener nada sin deudas. También esto está firmado por las financieras. Las financieras siempre dicen eso, para estar en el sistema económico hay que tener deudas. Y tengo derecho a tener todo lo que quiero. Esto tiene también, esto para mí es cierto, pero implica obligaciones que yo tengo que cumplir previamente y tengo que vivir con la consecuencia de eso. O sea, si yo digo, tengo derecho a una casa propia, o tengo derecho a un auto propio, tengo derecho a pertenecer a este club, sí, por supuesto, pero primero tenés que ahorrar o primero tenés que tener el dinero, porque o si no, vas a vivir con las consecuencias de una deuda alta, una deuda que no lo vas a poder pagar, te van a sacar, te van a echar del club, te van a sacar el auto, te van a sacar la casa, y todo eso trae consecuencias en la vida de las personas. Bien, entonces vamos aquí hablando específicamente del tema de hoy. Muchos piensan que la Biblia es un libro de religión, ya le digo que no, es un libro de finanzas, porque habla mucho más de dinero que de cualquier otra cosa, ¿sí? Y van a ver, yo les voy a poner, después si quieren Rosa le puede acercar esto con todos los versículos, yo le voy a hablar un poco rápido porque el tiempo es corto, pero todo ese libro, que para nosotros es medio esotérico, místico para otros, es un manual práctico de vida donde hay un montón de enseñanzas sobre el manejo del dinero y es lo que lo usan los grandes magnates y también gurús de la economía. Y muchos de ellos son ateos, muchos de ellos no tienen ni religión, sino que lo utilizan como un manual financiero. ¿Es extraño lo que digo? Sí. ¿Llama la atención? Sí. ¿Nunca lo escucharon? No, como me pasó a mí, ¿verdad? Entonces, ahí hay un poco algunos datos y yo quiero pasar directamente a mostrarle. Por ejemplo, Warren Buffett, esto lo pueden buscar en internet, él es número 4 en la revista Forbes. Él es ateo, no tiene religión, pero utiliza la enseñanza de los libros de la Torá judía para el manejo de sus finanzas. Y la Torá judía son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, es como que ellos sacan de ahí sus enseñanzas y después lo aplican a su vida financiera. Por ejemplo, Robert Kiyosaki, todos conocen, Padre Rico, el flujo del cuadrante del dinero, guía para invertir, incrementa, todas estas cosas, este gran gurú de la economía de las finanzas personales, en su libro, en un libro muy interesante que yo les recomiendo, que tiene que ver con el cuadrante del flujo del dinero, él habla de que todos empezamos como empleados, pero después tenemos que pretender ser jefes nuestros, o sea, trabajar de manera freelance, después tenemos que ser jefe de otros y después tenemos que nada más hacer que nuestro dinero trabaje y ya no nosotros. Esos son los 4 cuadrantes, le estoy diciendo rápido, del dinero. Y fíjense de dónde sacó eso. Fíjense este proverbio del rey Salomón que dice, prepara tus labores afuera y disponlas tus campos y después edificarás tu casa. O sea, ¿qué dice esto? Dice, trabajar, cosechar, o sea, primero tenés que trabajar, cosechar y empezar a poner ese dinero en el campo, o sea, comprar activos y después cuando vos compres activos y tus activos generan dinero, ahí recién vas a edificar tu casa. Sin embargo, nosotros los latinos, lo primero que nos aconsejan nuestros padres es con la primera plata que ganamos, ya comprate para tu casa, ¿verdad? Y va totalmente en contra de las recomendaciones de los gurús de las finanzas y también de los proverbios de Salomón. Entonces, o también vamos con otro gurú de las finanzas, Robert Allen, dice, recomienda enfocar la energía laboral y la búsqueda de oportunidades en negocios que sean 100% escalables. O sea, habla en que todo lo que nosotros tenemos tienden a la multiplicación. Si yo tengo deudas, multiplico deudas. Si yo tengo ahorro, el dinero se multiplica. Y fíjense lo que dice ese texto en el manual. Dice, habla sobre los banqueros y sobre los intereses de que cuando uno tiene algo, tiene que hacer trabajar, tiene que escalar toda oportunidad que tiene, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, estos son grandes gurús, pueden entrar en internet, esto queda grabado, y pueden buscar, y después yo les invito a que en algún momento, una tarde lluviosa, de un sábado con un mate o algo más,
pueden sentarse a chequear y van a empezar a encontrar estas cosas. Es muy divertido, ¿verdad? Entonces, ver que esos principios que ustedes pueden encontrarlo en estos gurús de las finanzas, vienen todo de otro origen, que es lo que yo quiero compartir un poco con ustedes. Entonces, esto ya lo hablamos, lo que significa para muchos el dinero. Sin embargo, el dinero es un medio de provisión, medio de bendición y medio para cumplir un propósito, más que un sentido de poder, de libertad, de seguridad o de amor, ¿verdad? Hay muchos que dicen, yo no soy feo, soy pobre, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la creencia o billetera mata galán y todas esas cosas que se utilizan siempre. Bien, entonces aquí nosotros siempre tenemos esta lucha, creemos que nos merecemos, pero no podemos. Y muchas veces no podemos esperar a disfrutar lo que queremos o lo que merecemos porque queremos hacerlo ya ahora. Entonces pagamos un alto precio por disfrutar hoy lo que no nos merecemos y eso se llama intereses o eso se llama deuda, ¿sí? Cuando yo pago mi ansiedad por disfrutar hoy de algo que realmente no lo merezco o no puedo porque no ahorré o no fui disciplinado en el manejo de mis finanzas. Claramente estoy sacando todo lo que tiene que ver con emergencia, tiene que ver con gastos que son totalmente imprevistos y está fuera de todo control, pero en la generalidad de los casos se refiere a estas cosas. Rosa, ¿me decís cuando hay preguntas? Sí, tenemos una pregunta, señor. Bien. Dice aquí una pregunta, me enviaron en el privado, dice, ¿cómo hacer con mis hijos? Porque viven en un entorno muy consumista, competitivo y de comparación constante en su colegio y el entorno con sus amigos. Muchas veces no nos da el cuero para seguir ese ritmo. ¿Cómo hago para que puedan entender que la vida no se trata de lo que tengo, sino de lo que soy? Bueno, te felicito primero por la pregunta, excelente pregunta y es la base. Esa incomodidad que estás teniendo es lo mejor que puedes tener para tus hijos. Nuestros hijos tienen que aprender que la vida no es fácil, tienen que aprender que la plata, si bien lo sacamos de una caja, que le llamamos cajero automático, hay que trabajar primero para que la plata vaya ahí, no es que pasar nomás por el cajero, papá, si necesitas plata, ¿verdad? Y también es trabajar con el ser de nuestros hijos, que el ser no tiene que ver con lo que nosotros tenemos. Ni con lo que nosotros hacemos. Nosotros somos de una manera y tenemos que estar seguros. Eso se llama identidad y propósito y es una de las charlas que vamos a tener sobre el legado y la herencia. Está bien, ¿verdad, Rosa? Legado y herencia que vamos a tener en esta serie que tiene que ver con cómo nosotros les preparamos a nuestros hijos para un mundo que va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Pero en realidad nosotros siempre hoy estamos exigiendo al mundo, estamos exigiendo a los poderes del mundo, le estamos exigiendo un mundo mejor para nuestros hijos. Pero creo que nosotros deberíamos preocuparnos por preparar hijos mejores para este mundo, ¿sí? Porque el mundo es consecuencia de los que viven en él. El mundo no es un ser abstracto que está para los que viven ahí adentro, sino que el mundo está formado por los que viven y el mundo está por culpa de los que viven. Y los que tienen la misión de administrar el mundo somos nosotros. Entonces creo que deberíamos parar un poco la pelota y empezar nosotros mismos y también a nuestros hijos, prepararlos para un mundo mejor porque cada vez va a ser más difícil vivir en este mundo. Y tu inquietud me parece excelente y hay que trabajar en el ser, en la identidad, en quién es la persona, no depende de lo que tenemos y en el propósito de para qué está tu hijo, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver bien. Te pido que nos acompañes para la última charla que va a estar muy buena con este tema, ¿verdad? Pero te va a ayudar también esto que vamos a ver ahora rápidamente, que tiene que ver con los principios. Son 7 principios que son los principios financieros. Primero es el principio de la renuncia. Si tienen alguna consulta, Rosa me va a parar porque yo ahora se lo voy a pegar directo, ¿sí? Principio de la renuncia. ¿Qué significa esto? Tenemos que reconocer primero que todo lo que tenemos no es nuestro, todo lo hemos recibido y tenemos que ser mayordomos
tenemos que ser mayordomos de todas las cosas. ¿Cómo vive un mayordomo? Un mayordomo vive como si fuera dueño, pero tiene que dar explicaciones a alguien más. Entonces siempre nosotros tenemos que estar preparados para dar cuentas sobre las cosas que hemos recibido. Por ejemplo, cómo le tratamos a nuestras familias, cómo tratamos nuestro sueldo, cómo tratamos nuestro auto, cómo tratamos nuestra casa, cómo tratamos las cosas, nuestros zapatos, cómo tratamos yo a mi hijo, por ejemplo, le he comprado zapatos y él cuando le decía, ¿le pasaste crema, la pasaste betún? Y me pregunta, ¿qué es eso, papá? Y no, y es una crema que se le pasa al cuero para que no se... Me dice, no, total, me compras otro nomás si hace falta, ¿verdad? Entonces, esto significa que nosotros debemos cuidar las cosas que tenemos, porque muchas veces nos quejamos de que nuestro sueldo no nos alcanza para comprar cosas porque necesitamos, y resulta que nosotros no cuidamos nuestras cosas, ¿sí? Y cuando las cosas nosotros creemos que nos cae de arriba y nos merecemos, cada vez nosotros le damos menos valor. Por eso, por ejemplo, cuando hay las inundaciones, ¿sí? Hay inundaciones y tenemos a las personas que salen de sus casas porque viven en la ribera, a los damnificados. Todos los años hay que juntar 100.000 colchones, 100.000 camperas para estas personas. ¿Y dónde están los colchones del año pasado? O cada vez hay 100.000 damnificados nuevos. El problema es que la gente no cuida lo que no le costó. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con los famosos planes sociales, pero esto es personal mío, ¿verdad? Todo lo que digo acá es responsabilidad absolutamente mía. Yo no estoy de acuerdo con que se regale absolutamente nada y menos dinero, sino que tiene que ser todo fruto de algún esfuerzo, algún trabajo o por lo menos tiempo para alguna actividad. Entonces aquí siempre tratar de rendir cuentas a alguien, ya sea nuestro cónyuge, ¿verdad? O sea, yo he llegado al secreto de la felicidad, todas mis tarjetas, todos los gastos van al celular de mi esposa y la que maneja la plata en mi casa es mi esposa, ella me da para mi recreo, y sabe cuánto yo le cargo por mes a mi vehículo, entonces soy el hombre más feliz porque no tengo por lo menos ese problema no tengo, y mi esposa es una genia administrando, así que siempre me alcanza, tengo para mi recreo. Ok, principio financiero, el principio de la felicidad. No pongamos nuestra felicidad en el dinero ni en las cosas, porque el dinero puede ser más cosas, más diversión, pero nunca felicidad. Yo he tenido en consejería personas que estaban dispuestos a dar toda su riqueza con tal de que su hijo lo vuelva a hablar, de que su hijo vuelva a traerle a sus nietos a la casa. Y resulta toda la vida buscando dinero, buscando cómo proveer a su familia, pero le faltó papá en la casa, ¿sí? Entonces hay que entender un poco que el dinero no trae la felicidad, y de hecho muchas veces el dinero en las familias ha creado problemas más que soluciones. Y hubo un caso sobre una persona que dijo, no veía la hora de que se me acabe el dinero de lo que gané en la lotería, porque ahí recién pude volver a ser feliz, porque antes era un desastre, ¿verdad? Me dijeron aquí un comentario de que no se me escucha bien. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo me están escuchando ahora? Subí el volumen, estoy hablando un poco más fuerte, así que si tienen una respuesta les voy a agradecer, o si no, hablo más fuerte, no hay problema. Bien, el otro principio de la paciencia, nunca es tarde. La perseverancia es lo que distingue al mediocre del exitoso. Y está la vida del coronel Sanders, que es el creador de Kentucky Fried Chicken, KFC, que es el de los pollos. Él lo único que hacía era freír milanesa de pollo, y trató y a los 71 años creo que logró el imperio, uno de los imperios más grandes en lo que es comida rápida. Así que, y él tuvo más de 1.000 pruebas rechazadas y seguía y seguía y seguía. Entonces, él decía que justamente aprendió mucho de sus fracasos por los comentarios de lo que iba recibiendo, de las críticas de sus consumidores. Entonces, él aprendió hasta que corrigió todas las críticas y obtuvo ese producto, ¿verdad? Entonces,
Esto es muy importante, la paciencia. Muchas veces por falta de paciencia nosotros caemos en errores, no podemos esperar hasta poder cumplir las condiciones como para tener las cosas, nos deprimimos, nos agarra ansiedad y podemos tomar decisiones cuyas consecuencias las vamos a pagar en el momento, en su momento, ¿sí? Luego está el cuarto, que es el principio del ahorro. El ahorro es la base de la fortuna. O sea, yo nunca voy a tener mucho si no empiezo teniendo algo. La riqueza es la acumulación de recursos, y esto no depende del salario, no depende de cuánto entra, sino depende más de cuánto sale, ¿sí? Piensen ustedes que Japón es un país que no tiene recursos, compra hasta el agua para tomar, eh, compra hasta la lechuga, compra todo porque no tiene ganadería, no tiene agricultura, nada. Compra todo de otros países, importa todo y es uno de los países más grandes del mundo. Así que yo le pregunto, ¿cómo hace Japón, que no tiene nada de recursos, para ser uno de los países más grandes del mundo? Y la base es la disciplina y el orden, ¿eh? Entonces, no crean que las condiciones económicas se basa en lo que uno recibe, se basa en qué uno hace con eso que recibe, sea poco o mucho. También en consejería yo tengo personas que ganan 5 millones, ganan 20, y estas personas vienen con el mismo problema: no me alcanza la plata, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, la receta es la misma para las dos personas, solo que con escalas diferentes. Así que el ahorro es muy importante. El ahorro es lo que nos permite estar preparado para las realidades como la pandemia, por ejemplo. Yo siempre recomendaba en mis charlas que en casa deberemos tener por lo menos en efectivo 2 salarios o 3 salarios guardados para cualquier cosa, ¿sí? Eso es independiente de los ahorros para inversiones, ahorros de previsión, sino que el ahorro para emergencias debemos tener en nuestra casa, porque cuando hay un colapso se cierran los cajeros, se cierran los bancos, se cierran las cuentas, se bajan las llaves y uno puede decir: tengo mucho dinero en el banco, pero está en el banco. Yo eso con mi extracto de cuenta, yo no puedo irme a la despensa, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Hay que entender que hoy toda la tecnología nos facilita muchas cosas, pero el día que se baje la llave, el día que se corte la energía y baje la llave, ese dinero quedará en algún lugar y nosotros no vamos a poder disponer. Entonces, para emergencias es importante tener un poco de dinero cash en la casa, pero para eso tenemos que modificar nuestra personalidad financiera, porque si uno es gastador y si uno no puede tener dinero cerca, ese dinero va a ser simplemente para perdición, o va a ser para que cometan más gastos, para que hagan más gastos en vez de ahorrarlo. Por eso es importante la transformación de nuestra manera de pensar. El principio de la integridad, esto es muy importante, tiene que ver con la siembra y la cosecha. Y hay muchas personas que quieren tomar atajos financieros, y a esto es lo que se le llama muchas veces corrupción, que es lo contrario de integridad. Piensan que consiguiendo las cosas más rápido y que los fines justifican los medios. Entonces hay gente que dice: yo tengo que robar para que mi familia coma. Suena muy hasta paternalista, o por ahí mucha gente puede decir pobrecito, pero la falta de integridad no es justificada absolutamente por nada, ¿sí? ¿Y qué es la integridad? Es aquello que hacemos cuando nadie nos ve. Eso es lo que se define integridad, porque se manifiesta también como puede ser honestidad, puede ser también sinceridad, pero la integridad es lo que engloba, ¿sí? La ética, la moral están integradas dentro de lo que es integridad. Pasamos al sexto, que tiene que tener, que es el principio del amor y la compasión. Es mucho mejor dar que recibir. Como ustedes pueden ver, esto no se refiere solo a dinero, porque se refiere en compartir nuestros dones, nuestro tiempo o nuestros recursos, y tiene que ver más con sentirse útil, que es el secreto de la felicidad. Y esto vamos a hablar mucho. Ahí creo que Marco, con el equipo de la fundación, vamos a habilitar una nueva serie de charlas sobre el tema de la jubilación. Y el principal problema de la persona jubilada, por más que está emocionada de que va a dejar de trabajar y va a cobrar,
pero hay algo que se llama sentirse útil. Llega un momento en la vida en el cual dejamos de sentirnos útiles y ahí no importa la plata que tengamos, no importa lo que podemos comer, porque en general en esa etapa ya no podemos comer todo lo que queremos, ya no podemos hacer todo, nos pasamos la vida esperando ese momento de la jubilación para poder vivir felices y resulta que ya no nos podemos subir en el bus para un viaje porque no nos da la rodilla a la cadera, ya no podemos disfrutar de esos asados que queríamos hacer con la familia porque nuestro coletero ya no nos permite, nuestro hígado ya nos pasó la factura. Entonces estamos siempre postergando el disfrute al momento en el cual ya no tenemos que trabajar para vivir y resulta que en el momento que nos dejamos de sentir útiles, se nos empieza a caer toda nuestra estructura emocional. De esto vamos a hablar mucho, así que vayan preparándose para este momento porque también es un momento para patear tablero, ¿verdad? Por eso cuando ustedes van a la casa de sus padres. ¿Una pregunta, Rosa? Sí, acá tenemos una pregunta, señor. O sea, un comentario también de lo que habíamos hablado en clases anteriores. Dice, en las primeras clases dijiste, profe, que los judíos no invierten en casas, que alquilan. Eso es propio de la cultura latina, pero el tener una casa te da tranquilidad financiera también y si bien la hipoteca es un peso, pero da tranquilidad mirando a los hijos. Es una inversión a largo plazo. ¿Qué opina de eso, señor? Sí, dos precisiones. Primero, los judíos no invierten en casas. No, los judíos no compran casas, ¿sí? Casas para vivir ellos, a no ser para sus hijos. O sea, lo que dijiste está bien, el problema es el tiempo. El problema perdón, es el tiempo. O sea, los judíos no compran casa para ellos, lo reciben de herencia de sus padres, ¿ok? Nosotros los latinos, sin embargo, decimos, mi hijo tiene que pasar lo mismo que yo pasé, a mí me enseñó la calle, a mí me enseñó la pobreza, yo tuve que salir a trabajar, bla, 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 pero yo no quiero que mi hijo pase eso, por lo tanto, bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos cambiar nuestra historia, pero en otras culturas, principalmente la cultura judía, cuando un hijo se casa, ya recibe la casa y un negocio. Por eso los judíos manejan mucho el tema de los negocios, ¿verdad? Entonces, su hijo se preocupa para la casa y los negocios de su hijo, no ya para el suyo, ¿verdad? O sea, es totalmente distinto porque empieza diferente. Ahora, yo no digo que no está bueno para tu hijo comprar una casa. El tema es que no es lo primero que tenés que hacer. Lo que primero tenés que hacer cuando vos podés facturar, porque el problema es que hay edad para todo. Hay una edad para aprender, para capacitarte y después para facturar. En tu momento de mayor productividad de facturación, vos tendrías que comprar activos que te generen más dinero y que no necesites entrar en una hipoteca que pagás 3 veces la casa. Hay gente que me dice, si yo puedo pagar la cuota, el resto no me importa. Perfecto, pero por eso es una decisión. Es la decisión que nos diferencia de otras culturas, la seguridad de una casa propia y de la posibilidad de pagar un salario, perdón, una cuota. No está mal, es de vuelta una decisión. El problema es que muchas veces hay temas con el ingreso. En algún momento se puede cortar el ingreso por algún motivo y te quedas sin casa, sin plata, sin ideas, sin futuro, ¿verdad? Si nosotros tenemos que pensar que la estabilidad monetaria de un país es efímera, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para un jubilado, nosotros hoy no hay ni ruido, si bien yo escuché antes de la pandemia un par de notas y dije yo, esto ya se viene complicado porque hoy los jubilados cobran porque hay gente que aporta, pero el día que haya más jubilados que gente que aportan, yo les pregunto, ¿de dónde van a sacar la plata para pagar los jubilados? Va a pasar lo de la Argentina. La Argentina ganan menos del 80% de lo que tenían que ganar los jubilados y cada vez van ganando menos porque la gente ya no trabaja, la gente está viviendo de planes sociales, entonces se le cobra cada vez más impuestos a la gente que trabaja y se está yendo del país. Entonces hoy tienen un problema, tienen una deuda que no pueden manejar ya el país, tiene gente que tiene dinero sin trabajar y la gente que trabajó no tiene dinero porque no puede cobrar la jubilación. Así que digamos, el que no tiene un activo que esté generando dinero,
va navegando en esta aventura que es el tema financiero. Así que lo que el comentario es cierto, pero por ahí no es lo primero que tendrías que hacer, sino lo último, ¿eh? Una vez que, como dice Kiyosaki, de que uno es empleado, luego tenés que tratar de dejar de ser empleado, ser autoempleado, o sea, capacitarte y después ser propietario de algo y después que tu dinero trabaje sin que necesite que vos estés en él, ¿verdad? Que también digamos, un principio que está en el manual y que que utilizan los judíos para ellos no hay otra cosa que no sea esto, ¿verdad? Igual que para nosotros, nosotros no tenemos problema en salirle por ahí a nuestro pariente o amigo de codeudor. Un judío jamás te lo va a salir. ¿Por qué? Porque en un proverbio dice claramente, nunca salgas de codeudor o garante de nadie, a no ser que estés dispuesto a perder tu cama. Y yo tengo muchísimos casos, me imagino ustedes también, por ahí propios o conocidos, que han perdido muchas cosas porque salieron de garante. Perdieron amistades y también dinero, porque el garante se queda con las responsabilidades de aquel que asumió una responsabilidad que no la pudo pagar. Entonces es doble el problema. Entonces, me refiero a eso en sentido general, ¿no? No sé si respondí la consulta, al comentario. Espero que sí. Genial, muchas gracias, señor Raúl. Y una última para avanzar, dice, ¿los tres salarios en el banco o en la casa? No, en la casa, en la casa. En el banco, fíjense, hoy tenemos un problema grave. Hoy en el banco tenemos que formar colas que algunas veces no llegamos. Hoy los bancos con el tema de la pandemia trabajan, hay un banco que trabaja de 9 a 1:30, por ejemplo. Es una locura, encima con personal reducido. Entonces, ¿cómo yo puedo gestionar? El cajero puedo sacar un determinado nivel solamente creo que son 3 millones o 4 millones por día. Imagínate si necesitas 10 y vos tenés 20 en el banco. ¿Cómo haces para sacar? Tienes que formar una cola y si necesitas de urgencia, ¿cómo haces? Mañana los bancos están en problemas, por ejemplo, y declaran asueto bancario por el resto de la semana. ¿Y de qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, es en la casa, pero de vuelta, yo sé lo que están pensando. Este tipo está loco porque, ¿cómo que yo con 3 salarios ahí? No, primero, ¿cómo lo voy a hacer para juntar? Y segundo, cómo voy a vivir sabiendo que tengo dinero ahí. Bueno, eso es algo con lo que hay que trabajar previamente antes de poder tener estas cosas. Y yo también esto quiero hablar un poco en la siguiente charla que tiene que ver con el tema de las deudas, porque nosotros muchas veces entramos en deuda porque no planificamos los gastos. Acuérdense que, creo que lo hablé con ustedes, que está todo preparado para que nosotros siempre estemos gastando, ¿verdad? Empezamos con Año Nuevo, Reyes, Día de los Enamorados, Semana Santa, colegio, impuestos, IRP. Después viene Semana Santa, Día de la Madre. Después viene Día del Padre, que siempre es lo más barato que hay. Y después ya viene Día del Niño, Día de la Juventud, y ya nos preparamos para de vuelta lo que es fin de año. Entonces, nuestro aguinaldo ya tiene dueño en agosto más o menos, ¿verdad? Así que tiene que ver un poco con esa planificación. Bien, terminamos y después sí ya podemos serie de preguntas porque ya me faltan unos pocos. Entonces, el principio del dominio propio. Esto es muy importante. El dominio propio muchas veces lo confundimos con la templanza, ¿sí? Dominio propio es yo soporto agresiones verbales y no reacciono. No, eso es templanza. El dominio propio es cuando yo me puedo manejar a mí mismo sabiendo que yo puedo más. Por ejemplo, yo sé que puedo comprar algo, pero no necesito. Entonces, ¿para qué lo voy a comprar? Eso es dominio propio. ¿Mm? Dominio propio es aquel que se domina a sí mismo y soy manso. El manso no es un menso ni un debilucho. El manso es una fiera que nunca, o sea, es una fiera que no despliega toda su fortaleza. Por ejemplo, el leoncito de la foto, ¿verdad? Parece una ternura con el hombre ese, ¿verdad? Pero estornuda y se lo come crudo por la fuerza que tiene el león, ¿verdad? Entonces, entre estos dos, sabemos quién es manso. ¿Mm? El hombre es un débil y no puede hacerse el fiera con el león, pero el león es manso porque si quiere ser fiera se lo come crudo al hombre, ¿verdad? Entonces, el ser manso es cuando yo sé que puedo, pero no lo voy a hacer porque me
y hago una evaluación y me doy cuenta que no necesito. Por eso dice en el manual, en un salmo, dice, los mansos heredarán la tierra. ¿Qué significa eso? Aquel que no utiliza todo su poder, por ejemplo, económico. ¿Por qué? Porque él se autorregula. Por ejemplo, hoy, en esta etapa de la pandemia, hay lo que se llama precio COVID. Precio COVID es un precio de descuento de venta rápida. Hoy hay mucha gente que está vendiendo sus propiedades porque necesita el dinero y hay gente que tiene dinero, ¿por qué? Porque en su momento fue manso y está comprando a precio COVID. ¿Sí? Yo, por ejemplo, conozco, porque yo estoy en el rubro inmobiliario, entonces hay gente que está vendiendo por menos de la mitad de lo que compró. ¿Por qué? Porque es precio COVID. Compró en dólares, lo vendió en guaraníes, el dólar subió, por lo tanto en dólares perdió. En guaraníes un poquitito perdió, casi empató, pero en dólares perdió, porque había comprado ya en el 2015 y el dólar estaba como en su momento, creo que estaba a 5.200 y está a 7.000. Entonces ahí perdió casi el 25-30% y aparte vendió a un precio más bajo, a precio COVID, porque necesitaba el dinero. Y la otra persona que había guardado dinero, ¿por qué? Porque no lo dilapidó, hoy está comprando a precio COVID. Dentro de 2-3 años, cuando la situación se normalice, esa persona va a poder vender a un precio más elevado, va a poder hacer una construcción ahí, lo que quiera hacer, pero esto tiene que ver con los ciclos económicos. Tenemos que entender que los ciclos son, que la economía viene en ciclos, que no siempre estamos bien o no siempre estamos mal, pero nosotros hacemos proyecciones, porque el latino, ¿cómo es? Apenas trabaja bien y ya saca una hipoteca de la casa, un auto y en dólares por ahí, porque piensa que siempre va a ganar bien. Mañana participa en una, no sé, desaparece su departamento y tiene que competir con otra persona para otro departamento. Pierde, se queda sin trabajo y ¿qué hace con la casa y el dinero? Dice, uy, no, qué mala suerte. O sea, proyecta su futuro pensando que siempre va a recibir lo mismo. Y esto puede ser que dice, no, yo mi salario no cambió o mi salario fue en aumento hace 10 años. Sí, pero el costo del dinero también subió, o sea, el costo de vida subió. Eh, por más que tu sueldo, tu salario fue ajustado por inflación, siempre los precios suben por arriba de la inflación. Así que por eso existe lo que se llaman los ciclos económicos. Los millonarios, los que tienen el dinero, están esperando estas crisis, ellos lo ven como oportunidades para comprar a la mitad de precio las cosas y después cuando haya dinero de vuelta empiezan a vender a las personas que están dispuestos porque ya tienen dinero a pagar más. Y así se generan los ciclos. Esta pandemia lo que hace es limpia de ricos y genera nuevos ricos. O sea, hay ricos que pasan a pobreza y hay pobres que van a la riqueza por ideas creativas, negocios o por decisiones que han tomado. Acuérdense que todo tiene que ver con nuestras decisiones. ¿Preguntas hasta acá, comentarios? Sí, tenemos otra pregunta, señor. Dice, ¿se sabe cuál es el porcentaje de ahorro personal en Paraguay? Sí, antes de la pandemia, primero para hablar de estadísticas, antes de la pandemia, hoy no lo sé, no hay datos, ¿sí? No hay datos, pero antes de la pandemia había un 37% de deudores, de gente que debía dinero. Y el promedio de ahorro estaba en el 7,5, pero eso es no te conviene utilizar el promedio en algo que tiene mucho desvío, porque en el país de los promedios se ahogan los enanos, así dice el dicho, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que hay gente que tiene muchísimo ahorro y hay gente que ahorra muy poquito, entonces te da un promedio que no te conviene saber, ¿verdad? O sea, no te sirve. Vamos a hablar después en la parte de deuda un poco de lo que es la recomendación, pero yo recomiendo entre 10 y 15% del ingreso, de los ingresos, no digo solamente salario, de todos tus ingresos, destinarlos al ahorro, de los cuales 5% para emergencia, hasta completar los 3 salarios, y después empezar a tener los ahorros de previsión, que es, vos sabés que vas a cambiar tu heladera en algún momento, tu lavarropa, tu auto, vas a hacer el mantenimiento a tu casa, el ventilador de techo o el aire acondicionado que
conviene cambiar 2, 3 veces, le reparás y después hay que cambiar, tu televisor vas a cambiar en algún momento, más si se llega a aparecer el mundial, ¿sí? Ante el mundial queremos cambiar los televisores, ¿sí? Y aparecen los planes de créditos, mejor es ir a negociar con plata en efectivo, entonces ya empezamos a juntar, también para los impuestos, también para útiles de los chicos, también para IRP. Acuérdense que el IRP es un impuesto a la ganancia, o sea, si yo pago IRP quiere decir que yo tuve un ingreso y no tuve un gasto, por lo menos de manera legal correspondiente. Entonces, si yo realmente tuve una ganancia, lo que tengo que hacer es separar el impuesto y guardarlo en una caja, en un sobre. Si ustedes separan, por ejemplo, para los impuestos inmobiliarios, pónganle 300.000 guaraníes por mes. Si ustedes sacan un 50.000 guaraníes por mes y van poniendo en un sobre, van a tener 600.000 guaraníes a fin de mes, y con eso ya van a tener para pagar los impuestos de la casa, las patentes de los autos, el registro de conducir, y por ahí te puede ayudar inclusive para el IRP, con un 50.000 por mes. El tema es que no tenemos lo que dice aquí, disciplina y orden, para empezar a, digamos, distribuir nuestros ingresos, distribuir el ahorro, porque si yo digo, por ejemplo, y a mí me dicen, no, pero ¿cómo voy a ahorrar si no me alcanza? Perfecto, pero ¿y cómo cambias tu heladera entonces? Y saco a crédito. ¿Y cómo pagas? Y pago una cuota. Ok, ¿y por qué no ahorras esa cuota? Si vos, ¿de dónde sacas la plata para la cuota? Y me sacrifico. Bueno, sacrificate ya hoy, porque después una heladera que vas a comprar a un determinado precio, lo puedes comprar al contado mucho más barato, puedes negociar inclusive precios. ¿Cómo vas a tener plata para pagar la cuota y no tenés plata para ahorrar? Hay mucha gente que yo les recomiendo, y hacemos varios trabajos, salen de las deudas, pero después dicen que no pueden ahorrar. Y la pregunta es, ¿y qué hacías? ¿Y cómo vivías antes cuando pagabas esa cuota? No, pero eso yo no tenía otra salida. Bueno, así es el pensamiento para el ahorro. No tengo otra salida, tengo que ahorrar. O sea, si yo estoy dispuesto a pagar 300.000 guaraníes por mes para pagar una cuota de algo que yo me endeudé porque necesitaba, la pregunta es, ¿por qué ahora que no necesitamos no empezamos ya a pagar esa cuota, y el día que necesitamos lo vamos a obtener por la mitad de precio, ¿verdad? Entonces, así que esa es un poco la idea de estos principios, ¿verdad? ¿Otro comentario, otra pregunta? Sí, dice también otra pregunta, señor, el tema consulta, el tema de la renta personal, ¿cómo usaría para el ahorro? Bueno, perdón. Sí, también es cierto que el sistema financiero no está preparado para ahorrar, está preparado para deber. O sea, hoy a mí me pagan mucho menos por mi ahorro que lo que me cobran por deber, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los bancos se quedan con esa diferencia. Eh, el banco vive de aquellas personas que ahorran en el banco, ¿sí? Porque si ustedes ponen un ahorro en una plata en el banco, le pagan 5%, 6% de interés, que ya es muchísimo. Pero cuando hacen trabajar tu dinero a otra persona, le paga 24, 30%. Y ellos se quedan con la diferencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces te dice sí, pero lo que pasa es que cuando yo pago una cuota de un crédito, yo puedo deducirlo de impuestos, ¿verdad? Porque hay un porcentaje del IRP que uno puede deducir si paga algún crédito, ¿verdad? Sin embargo, si yo ahorro esa plata que yo no gasté, que yo ahorré, tengo que pagar impuestos por ello, ¿verdad? Entonces me castigan por la plata que ahorro, porque es un impuesto a las ganancias. A ver, yo tengo conceptos muy claros con lo que son los impuestos y lo que son las deudas, y soy muy duro con ellos, ¿verdad? Para mí los impuestos son unos sistemas coercitivos, económicos coercitivos, y es una injusticia sobre aquellos que pagan, ¿verdad? Porque van subiendo los impuestos por culpa de aquellos que no pagan. Entonces, por eso los que pagan van pagando cada vez más. O sea, vamos a entrar en un terreno que me puedo descontrolar, y no está bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es así, el sistema está preparado así. Entonces, la única solución es trabajar todo en blanco y estar preparado para pagar el porcentaje de la ganancia. La ganancia es la diferencia entre los ingresos y los egresos, ¿sí? Ahí también está el dar.
cuando yo doy, también tengo que pedir recibo, tengo que pedir factura, por eso está bueno nosotros con mi esposa, por ejemplo, pagamos, somos padrinos de algunas personas, las hacemos estudiar, pero tenemos los recibos de sus universidades, de sus colegios y de sus institutos. Entonces yo tengo una factura por mi ayuda, ¿verdad? No te voy a dar dinero para que vos hagas lo que quieras con eso porque por algo te estoy ayudando, no tenés, ¿verdad? Entonces te tengo que ayudar no solo con el dinero, sino que a usarlo, porque si no, hago como en los semáforos, bajo el vídeo y le paso un 2000, subo y ya me saqué al chico de encima. Eso no es dar, ¿sí? Eso es continuar con el problema social de la mendicidad, ¿verdad? Entonces, esa es un poco mi idea, ¿verdad? Por supuesto, siempre susceptible a debate y a otras opiniones, pero bueno, esa es mi opinión. Genial, señor. Otra pregunta, no sé si podemos. Acá dice, tener dinero en casa, ¿en qué moneda? ¿Guaraníes, dólar? Guaraníes, porque lo que usamos es en guaraníes. Encima el dólar está teniendo un problema hoy. Si el billete de dólar está mal doblado, ya no te acepta nadie. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si vas a tener en dólar, debe estar en una cuenta y después para pagarlo por transferencia. Ojo con el billete de dólar hoy. Primero, hay mucho falsificado y segundo, uno lo tiene que guardar de manera que esté como en una planchita, porque tiene una doblez. Las agencias de viaje, bueno, ahora ya no hay agencias de viaje, ¿verdad? Pero ni los financieras ni los bancos te aceptan dólares. Las casas de cambio no te aceptan dólares viejos, ni dólares doblados, ni punteados, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el billete de dólar. Guarden en guaraníes. El guaraní es una moneda fuerte y encima si necesitas, no sé, voy a hacer algo tétrico porque me pasó a mí. Tenés que comprar un cajón sábado a la tarde. ¿De dónde vas a cambiar tu dinero? ¿No? ¿Dónde vas a cambiar? Entonces, por eso es para ese dinero digamos, de recursos rápidos, tiene que estar en guaraníes. Genial. Acá dice también, una conocida economista recomienda comprar acciones y no el ahorro. ¿Cuál es su opinión? Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? De hecho, en la parte creo que nos tenemos nosotros ahorros e inversiones, ¿verdad? Creo que no. Pero yo recomiendo que o sea, el ahorro es una cosa y la inversión es otra cosa. O sea, el ahorro es el capital disponible para emergencia, previsión e inversión. Cuando yo ya pasé a ser un ahorrista para invertir, ahí yo estoy pasando de lo que dice Robert Kiyosaki, yo estoy pasando a que mi dinero trabaje para mí. Las acciones, los instrumentos financieros, acciones, opciones, bonos, CDA, son herramientas de inversión, no de ahorro. No de ahorro. ¿Por qué? Porque yo meto un dinero y yo ya no tengo ese dinero. Empiezo a recibir lo que genera. Y eso hay que tener mucho cuidado porque el que invierte tiene un problema, tiene otro problema. La inversión es un riesgo, ¿sí? Y ahí también tenemos que trabajar con nuestro ser. Yo conozco mucha persona que se deprimió porque le salió mal una inversión. Toda inversión implica un riesgo. Yo tengo que saber que cuando estoy poniendo mi dinero en acciones, o sea, sí, perfecto, yo pongo mi dinero en acciones, una empresa que está creciendo al 30% anual, mi dinero crece al 30% anual. Pero si yo no tengo la acción mayoritaria y los accionistas mayoritarios en la reunión anual de accionistas deciden reinvertir las ganancias y no repartir accionistas, yo me quedo sin el dinero, crece mi acción, crece la empresa. Mañana se funde la empresa, se funde mi dinero. Yo no tengo capital. Yo era un accionista minoritario y nunca tuve voz, pero nunca voto porque era minoritario. Entonces otros fundieron la empresa y se me fue el dinero. ¿Sí? Después están los bonos y otras cosas que, bueno, no puedo explicar ahora, pero es correcto, pero eso no es ahorro, eso es inversión y tiene otras reglas de juego. Genial. Dice, también es conveniente ahorrar a largo plazo, como 5 años, ya sea en el banco o en la cooperativa, me imagino. Mira, si no tenés disponible, no se llama ahorro, se llama inversión. Ahí estás invirtiendo, estás dejando para que te genere dinero, pero un plazo fijo en el banco o en la cooperativa con los intereses que da, yo no recomiendo, ¿verdad? Prefiero mucho más
la bolsa de valores, comprar bonos. Los bonos están dando ahora en guaraníes al 12, al 13%, contra un plazo fijo que te da 4,5. Encima te descuenta IRP y te cobra IVA, porque hoy las cooperativas y los bancos están cobrando IVA, pero los instrumentos financieros no cobran IVA porque tienen los mismos beneficios que tenían antes la cooperativa, que es para fomentar su uso. Hoy no pagan IVA. Así que yo no recomiendo, pero es mucho más seguro un banco grande que por ahí comprar acciones de una empresa chiquita, una .com o una financiera que está creciendo, ¿verdad? Pero eso hay que hacer análisis de riesgo con algún especialista financiero desde el punto de vista del negocio, ¿verdad? Mi expertise es otra cosa, ¿verdad? Dice también aquí, pero los bonos no tienen respaldo del banco, creo. No, los CDA sí, pero los bonos no tienen respaldo del banco. Por estatuto es lo primero que tienen que pagar las empresas antes de declararse en quiebra, ¿verdad? Y yo les digo porque yo tengo bonos de una empresa que quebró. Había metido por ambicioso una pequeña cantidad de dinero en una empresa que daba mucho dinero, sospechosamente dinero, en muy alto interés. Tenía digamos, una calificación de riesgo muy baja, era una apuesta, ¿sí? Entonces compré los bonos, muy poco dinero, pero compré para ver qué onda. Y al año fundió, pero lo primero que hicieron fue me devolvieron a todos los accionistas, devuelven el dinero y después se declaran en quiebra, ¿verdad? O sea, el bonista no entra como en concurso de acreedor. ¿No tiene respaldo del banco? No, pero es lo primero que se le exige cuando una empresa entra a cotizar en la bolsa, que es lo primero que le tienen que pagar antes que a los dueños, es a los bonistas. Pueden no cumplir y claro, hay un montón de artilugios. Por eso les repito, la inversión es una apuesta. No tener dinero es un problema, tener es otro problema, pero problemas siempre hay, no se olviden de eso. Genial, tenemos acá una última pregunta, señor. Dice, si ahorramos, pagamos el 10% el IRP sobre el ahorro. Mira, la verdad que no sé, tenés que preguntarle a un contador. Yo contador no soy, porque ahora cambiaron todas las normas. Cambiaron hasta el porcentaje de pago de IVA para un montón de cosas. Ni ellos entienden, porque uno dice una cosa, salen unas nuevas normas. Así que ahí un contador y preguntarle bien cómo es una de los requisitos antes de invertir, informarse bien sobre principalmente qué es lo que se paga. Y después ustedes recalculen el interés efectivo sobre la inversión, porque muchas veces nosotros nos quedamos con el interés nominal, eso lo vamos a ver con tarjeta de crédito, nos quedamos con el interés nominal y resulta que después hay otros pagos que no se llaman intereses, pero que también hacen que nuestra ganancia sea menor. Hay que calcular el interés efectivo, sacando todos los gastos administrativos, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser cash contra cash, ¿eh? Por ejemplo, en la inversión inmobiliaria te da hoy en guaraníes 6,5%. Pero cuando uno va y te quieren vender algo, te muestran los cálculos que están entre el 10 y 12%. Mentira, porque después con IRP y todas esas cosas, IRPC ya en ese caso, porque ahí tenés que ya te convertirse en una empresa. En el momento que uno alquila, tiene que cambiar ya no es IRP, es IRPC, y ahí empiezan, digamos, los problemas, porque hay cosas que uno, por ejemplo, alimentos, no lo puede deducir de IRPC, y combustible solo una parte, solamente artículos, solamente lo que son mantenimiento, y un plomero que viene a arreglarte un caño no te da una factura. Entonces hay que hacer el interés efectivo para el inversionista y no dejarse guiar mucho por lo que hay por ahí, lo que la gente dice, ¿verdad? Bien, si ya no tienen más preguntas, comentarios, ya llegamos a la hora, yo no tengo problema, pero los libero, como se diría. Genial, muchísimas gracias, señor Raúl. Y gracias a todos por estar tan prendidos. Hoy tuvimos muchísimas preguntas. Eso nos gusta mucho y hace que esto sea más dinámico también y podamos aprender entre todos. Así que muchísimas gracias. Les pido que puedan habilitar sus cámaras los que pueden, los que tienen disponible, para poder quitarnos una fotito grupal y final. Voy a enviar también esto en el grupo. Genial. Acá nos dice el señor Raúl si puede volver a explicar el tema
La diferencia entre bonos y acciones, dice acá un pedido, antes de terminar. Claro, cómo no, cómo no. Bueno, los bonos son, o sea, los bonos ¿qué son? Una empresa, ¿sí? Vamos a suponer acá que está cerca mío Rosa. Rosa tiene una empresa, pero cuando ella quiere aumentar su empresa, su negocio, se va al banco y le pide el 25%. Entonces, y yo tengo plata y quiero meter en el banco, pero el banco me ofrece 4%. Entonces Rosa agarra y se va a la bolsa de valores, mete su empresa en la bolsa de valores y dice, bueno, yo quiero plata. ¿Cuánta plata querés? 1.000 millones de guaraníes para mi empresa. Ok, entonces emito bonos de 1 millón de guaraníes cada uno. No, vamos a poner 1.000 millones, vamos a poner 100 millones. Entonces son 100 de 1 millón. Y yo esto lo vendo a un interés del 10%. Entonces, yo que iba a poner en un plazo fijo, iba a ganar 4, menos IVA, y Rosa que iba a pagar 24, va a pagar nada más 12 y yo 10, porque 12 queda la gente de la bolsa de valores. Entonces, ganamos los dos. Y esta persona, la empresa dice, bueno, yo voy a pagarlo por 4 años. Terminan los 4 años y yo te voy a devolver tu plata. Entonces yo lo que hago es, meto mi plata, lo hago trabajar, pero hasta un tiempo. En un tiempo determinado, ese interés no sube ni baja, pero con un tiempo determinado te devuelve tu plata. ¿Sí? Entonces yo tengo reposición de capital al final del periodo. La acción no es así. La acción yo compro parte de una empresa y yo no recupero mi plata a no ser que yo venda esa acción a otra persona que esté dispuesta a pagar el precio que yo quiero. Entonces, por eso está en la compra y venta de acciones. Entonces, si una empresa va bien, tu acción sube y por ahí viene una persona y te dice, che, vendeme tu acción. Entonces, quiere saber, por lo visto, tiene una información de que la empresa va a subir. Entonces, ahí uno, si quiere el dinero, lo vende o si no, no. Pero nunca te devuelven el capital. Te pagan los intereses, pero el capital vos tenés una parte de la empresa, pero no plata. O sea, nunca se cierra, eso es tuyo siempre esa parte. Ahora, si yo quiero plata, tengo que venderle a otra persona que esté dispuesta a tener parte de esa empresa. De vuelta, quiero la empresa, quebrás vos. Nadie te devuelve nada, ¿ok? Genial. Señor, y hay otro sobre este tema, creo que es un tema que les interesa también. Dice, ¿el bono está únicamente destinado a la inversión en una futura empresa? No, el bono solamente está dado por empresas, ya sea financieras, productivas. Si uno entra en la bolsa de valores, van a ver la cantidad de empresas que cotizan en bolsa y cuánto están sus bonos, ¿verdad? Hay muchas casas digamos, que se encargan de ofrecer esto. Y después están los bonos en primaria, en secundaria, que bueno, ya no vale la pena la explicación ahora, pero ahí funciona un poco como las acciones, ¿verdad? Por ahí yo tengo un bono y lo quiero vender, entonces le digo a mi corredor de bolsa, che, quiero vender mi bono. Entonces se llama compra en secundaria, por ahí hay gente que dice, bueno, yo quiero invertir en los bonos, pero no quiero esperar 4 años que me devuelvan, quiero un año. Entonces te dice, espera, voy a ver si hay alguien de algún bono que está por vencer en un año que me quiera vender. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Y estoy dispuesto a pagar el 95%. Alguien que necesita dinero está dispuesto a vender al 100%, al 95% de lo que compró, pero teniendo en cuenta que hace 3, 4 años ya está recibiendo intereses del 10 a 12% anual, y estos son de pago trimestral, cuatrimestral, bimestral. Así que así funciona.